Un saludo para todo el Consejo de Concordia y todo el municipio que nos está escuchando en este momento, en este debate sobre el aborto. Mi nombre es Samuel Ángel, soy el director ejecutivo del Movimiento de Laicos Católicos de Colombia, Solidaridad, y tengo algunas reflexiones que presentarles a ustedes sobre este espinoso tema. Vamos a empezar con una reflexión desde el punto de vista ideológico. El marxismo cultural es la subversión de la sociedad o de todos los valores. Es el mismo comunismo granchista post-leninista. Carlos Marx definió que la base de la sociedad burguesa es la propiedad privada y la familia. Según la teoría granchista o lo que se deduce de ella, la propiedad privada se ataca a través de impuestos progresivos, de la destrucción del dinero sano o la forma más burda, a través de la expropiación, como lo veíamos y lo vemos recientemente en Venezuela. La familia se ataca a través de la ideología de género, de los movimientos LGBTI, de la pedofilia o del aborto, entre otras. Según esta teoría granchista, deben haber intelectuales infiltrados en cada sector de la sociedad para subvertir los valores, y luego los mismos sectores de la sociedad pedirán el socialismo sin saber qué es socialismo. Desde el punto de vista científico de la cuestión, el dato científico de la independencia, la ciencia ya ha constatado que lo que se encuentra en el vientre de la madre es un ser humano, con una carga genética distinta del de su madre, que momentáneamente tiene que estar en el vientre para completar una etapa. Es un ser humano distinto. De esta manera se cae el argumento del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. No es el propio cuerpo de la madre, es una criatura distinta. Será dependiente de la madre igual que lo será en otros ciclos vitales como el de la infancia. También se cae el argumento de la interrupción voluntaria del embarazo. No es una interrupción, es un acto definitivo y letal. No dejamos un tiempo de realizar un acto y luego lo reactivamos. Es definitivo, es mortal. La vanguardia socialista, enlazando con el punto anterior, dice que la cosa, refiriéndose al niño, sigue siendo parte del cuerpo, de la progenitora, y es potestad de ella decidir matar al menor o no. Desde el punto de vista sociológico, vamos a leer un comentario del economista de la Universidad de Chicago, Stephen D. Levitt. Efectivamente, existe mucha gente que considera el aborto un crimen violento. Un experto en derecho juzgó el aborto legalizado como peor que la esclavitud, puesto que implica la muerte por norma, o el holocausto, dado que el número de abortos llevados a cabo en Estados Unidos tras el caso Roe contra Wade, que es el caso que legalizó el aborto en los Estados Unidos en 1973, aproximadamente 37 millones de abortos hasta el 2004, supera el de los 6 millones de judíos asesinados en Europa. Hagamos un estudio o miremos en retrospectiva el caso Roe versus Wade. En 1970, las abogadas recién graduadas de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, Linda Coffey y Sarah Weddington, presentaron una demanda en Texas representando a Norma L. McCorvey. McCorvey sostenía que su embarazo había sido producto de una violación. El fiscal del distrito del condado de Dallas, Texas, Henry Wade, representaba al estado de Texas que se oponía al aborto. El tribunal del distrito falló a favor de Jane Roe, pero rehusó establecer una restricción en contra de las leyes sobre aborto. Jane Roe es el nombre de Norma McCorvey en este caso. El caso fue apelado en reiteradas oportunidades hasta que finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la que finalmente en 1973 decidió que la mujer, amparada en el derecho a la privacidad bajo la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda, podía elegir si continuaba o no con el embarazo. Ese derecho a la privacidad, entre comillas, se consideraba un derecho fundamental bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos y por lo tanto no podía legislarse en su contra por ningún estado. Jane Roe, sin embargo, dio a luz a su hija mientras el caso aún no se había decidido. La bebé fue dada en adopción. Este caso fue decidido finalmente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
dando lugar a una decisión histórica en materia de aborto. La decisión obligó a modificar todas las leyes federales y estatales que proscribían o restringían el aborto y que eran contrarias con la nueva decisión. Esta decisión de la Corte fue interpretada como la despenalización del aborto para los 50 estados de la Unión. En 1995, curiosamente, Norma McCorvey se arrepintió de su actuación y reconoció que parte de su declaración en el juicio no fue verdadera. McCorvey alega que se convirtió en un peón de dos ambiciosas jóvenes abogadas, Sarah Weddington y Linda Coffey, quienes buscaban una demandante que lograra cambiar la legislación que prohibía el aborto en el estado de Texas. En 2005 pidió a la Corte Suprema que se revisara el fallo de 1973, argumentando que el caso debía ser visto nuevamente debido a las nuevas evidencias sobre los daños que el procedimiento ocasiona a las mujeres, pero la petición fue denegada. En 1987 McCorvey admitió que en realidad no había sido violada por pandilleros, tal como sostuvo durante la sustanciación del caso. Sarah Weddington, la abogada que litigó el caso en el Tribunal Supremo, explicó en su discurso en el Instituto de Ética de la Educación en Oklahoma por qué utilizó falsos cargos de violación hasta llegar al Tribunal Supremo. Mi conducta pudo no haber sido totalmente ética, pero lo hice por lo que pensé fueron buenas razones. Hugh Hefner, fundador de Playboy, reconoció su financiamiento para el juicio. Probablemente Playboy estuvo más involucrada en Roe vs. Wade que cualquier otra compañía. Nosotros aportamos los fondos para esos primeros casos y además escribimos el amicus curiae en el caso, el amigo de la causa. Ahora miremos desde el punto de vista político. Para los políticos, tengamos fuertes convicciones con respecto al aborto o no, este sigue siendo un tema especialmente complicado. Anthony B. Bouza, un antiguo alto cargo de la policía tanto en el Bronx como en Minneapolis, lo descubrió al presentarse para gobernador de Minnesota en 1994. Unos años antes, Bouza había escrito un libro en el que calificaba el aborto como posiblemente el único mecanismo efectivo en la prevención del crimen adoptado en este país desde finales de los 60. Cuando justo antes de las elecciones se divulgó la opinión de Bouza, su caída en los sondeos fue espectacular y luego perdió. Esto finalmente para decirles que nosotros como Movimiento de Laicos Católicos de Colombia, Solidaridad, invitamos a todo el pueblo de Concordia que basado en estos argumentos y otros que ustedes están viendo en contra del aborto, no votemos por políticos que apoyan estas políticas, valga la redundancia, porque van en contra de la vida, de la mujer y de la familia desde el punto de vista del marxismo cultural. Es el momento en que todos los católicos de esa población deben despertarse y levantarse para ir en contra de aquello que creemos, de aquello que mueve nuestra vida, que es la convicción del respeto a la vida, aún de los no nacidos. Muchas gracias.